oportunamente. Tiene la palabra el diputado Maximiliano Abad. Hay una percepción muy grande del diputado Tinianelli argumentando en su intervención que los diputados propinantes estaban leyendo. Lo que sí coincido en que fueron 3 grandes intervenciones que dejaron mucha tela para cortar en función de la situación que estamos viviendo. Señor presidente, todos recordamos que el debate que planteaba el oficialismo era economía versus salud. Y expresaban que entre la economía y la salud, lo decía el presidente en cada intervención y lo repetía todo el oficialismo, iban a priorizar la salud de nuestros compatriotas. Y con ese argumento, señor presidente, cerraron durante varios meses la economía, restringieron derechos públicos, derechos individuales por casi un año, encerraron a los argentinos en una cuarentena larga, rígida, y prometieron una campaña de vacunación fabulosa. Todos nosotros y los argentinos lo recuerdan con mucha claridad. Y yo lamento, señor presidente, porque a todos nosotros nos duele. Nos duele ver que en la Argentina fallecieron 60.000 personas, que hay un bajísimo porcentaje de la población que está vacunado y que por lo tanto el gobierno fracasó en su política. Política en la cual insisten, política en la cual hemos visto en las últimas horas fortalecer este mismo camino, este mismo planteo. Y la verdad, señor presidente, que cómo va a tener éxito un gobierno que tiene 2 ministros, uno que renunció, pero que la actual sigue el mismo planteo, que es el ministro de Salud y el ministro de Educación, que sinceramente y sin ánimo de faltarle respeto, desde mi perspectiva se han convertido en caricaturas. Un ministro de Salud que se cansó de anunciar mediáticamente todo lo contrario a lo que fue sucediendo. Nos decía que el COVID nunca iba a llegar a nuestro país y tenemos la Argentina rebalsada del virus. Nos decía que en enero íbamos a tener 51 millones de dosis, que era lo que se había asegurado. Y al día de la fecha se ha aplicado una dosis a 5 millones de compatriotas y 2 dosis a 770.000 compatriotas, lo que significa que casi el 90% de nuestra población no se le ha aplicado ninguna de las dosis. Un ministro de Salud, señor presidente, que vacunaba por izquierda a sus amigos, a sus parientes, a sus compañeros de militancia, mientras que nuestros abuelos y nuestros padres estaban esperando por la inoculación para tener inmunización que los pueda alejar definitivamente de la muerte. ¿Cómo le va a ir bien, señor presidente, a un gobierno que el ministro de Educación declaró en el día de ayer? No estamos hablando de una semana, 15 días, 2 meses, un año para atrás. Declaró ayer, y lo quiero leer textual, no podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Y horas más tarde, el presidente de la Nación, en cadena nacional, cerró las escuelas. Y cerró las escuelas y terminamos con la presencialidad por algunos días y acá se ha banalizado el tema de cerrar las escuelas por 15 días. Cerrar las escuelas por 15 días implica atentar contra la calidad educativa que genera brecha social, la calidad educativa que genera más pobreza, más indigencia. Por eso nosotros hacemos eje en la presencialidad, porque la presencialidad genera calidad educativa, genera ascendencia social y genera formación, capacitación. La educación presencial genera futuro, señor presidente.
Un ministro de Educación que anunciaba orgulloso que había logrado que el personal docente y no docente se vacune. Y ahora los meten en sus casas y tienen que dictar clases desde ese lugar. A nosotros, señor presidente, nos preocupa, sinceramente, la improvisación del gobierno frente a problemas que todos veíamos venir, que lo veíamos venir desde hace bastante tiempo, ya que todos sabíamos que la segunda ola iba a llegar a la Argentina. Y cuando preguntábamos cómo iban a enfrentar esta segunda ola, nos decían que la única solución era el encierro y la vacunación, y que como teníamos tantas dosis íbamos a vacunar a todo el mundo y por lo tanto no íbamos a tener ningún tipo de problema. Pero resulta, señor presidente, que fracasaron con la vacunación y que la única idea que se les cae nuevamente es el encierro. Y nosotros vemos hoy miles de comercios que están quebrados, pymes que cerraron, trabajadores que se quedan sin empleo, una pobreza que está en forma ascendente. Y nuevamente al gobierno, teniendo la inmensa mayoría de la gente sin vacunar, lo único que se le ocurre es dejar a todos nuestros pibes sin educación presencial y restringir derechos y restringir el comercio, sin que ello vaya acompañado por políticas de auxilio, de contención o de alivio para nuestros vecinos. A mí me hubiera gustado que el presidente de la Nación en el día de ayer, mientras hacía todos estos anuncios, hubiera dicho cómo iba a acompañar a los comerciantes, a las pymes, a las empresas, a los trabajadores. Y nada de esto ocurrió. Y ahí está la angustia nuevamente de millones de argentinos y de bonaerenses. Nosotros estuvimos pidiendo durante un año entero desde esta banca y de distintas bancas de nuestro espacio y de distintos lugares de representación de nuestro espacio, que haya educación presencial, que los chicos vuelvan a las escuelas, que los chicos tengan clase, por todo lo que anteriormente les decía. Y cuando el daño ya estaba hecho, porque había pasado un año sin que esto ocurra, el ministro de Educación de la Nación declaró que el aumento de casos no tiene nada que ver con la vuelta a clase de los chicos. Las contradicciones son permanentes, la incertidumbre es fenomenal. Y acá también se produce otro fracaso, señor presidente. Mire, hoy leía en un diario un chiste, que quiero seguir creyendo que es un chiste, de que el presidente se enteró de los anuncios a medida que los iba anunciando. Y esto es lo que piensa la mayoría de nuestros vecinos, que hay un gobierno sin rumbo, un gobierno con contradicciones permanentes, un gobierno que genera incertidumbre, un gobierno que está sometido con su presidente a la autoridad política real que le marca la cancha por teléfono permanentemente. Y nosotros queremos saber, señor presidente, y los bonaerenses quieren saber, ¿cómo vamos a lograr la inmunidad para la mayoría de nuestros compatriotas? ¿Cómo se van a compensar las pérdidas que se van a generar producto de nuevas restricciones? ¿Cuál va a ser el programa para recuperar todo el tiempo que se perdió y que nuevamente se vuelve a perder producto de la no presencialidad? ¿Y cómo vamos a hacer, señor presidente, para ponerle fin a este estado de incertidumbre, de angustia y desesperación que padecen millones de argentinos, pero en el caso nuestro millones de bonaerenses? Mire, señor presidente, nuestros legisladores estuvieron permanentemente trabajando, aportando, proponiendo. Nosotros tenemos en la provincia un gobernador que jamás convocó a la oposición en términos institucionales, un gobernador que jamás convocó a los bloques en términos institucionales. Por supuesto que nosotros respetamos que ustedes son los representantes y lo valoramos, porque tenemos un diálogo franco, porque nos decimos las cosas como son, porque cada uno con su diferencia defiende sus posiciones. Pero como el gobernador no nos convocó, nosotros le pedimos al gobernador que venga a esta legislatura a discutir con los bloques
sin lugar a dudas el oficialismo, pero nosotros queremos que dialogue y que discuta con los bloques de la oposición, a que nos diga cuáles son sus propuestas para afrontar este nuevo estado de excepcionalidad, esta nueva segunda ola, porque en definitiva no sabemos cuál es el rumbo del gobierno. Mire, señor presidente, los bonaerenses eligieron al gobernador y le dieron la legitimidad para llevar adelante el gobierno. No le dieron la legitimidad para que actúe muchas veces en forma irresponsable y que actúe con mucha improvisación, como todos nosotros estamos viendo. Porque esto genera incertidumbre en el futuro y le genera un daño enorme a los bonaerenses. Por eso, señor presidente, desde este bloque queremos pedirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a través de sus representantes que venga a la legislatura, que dialogue con los bloques de la oposición, que nosotros estamos para aportar a la salida de una situación de excepcionalidad, pero que sin lugar a duda vemos contradicciones permanentes en el gobierno, marchas y contramarchas, posiciones que sin lugar a dudas no son las correctas, y desde la política y desde nuestra representación queremos decírsela con la misma transparencia con la cual dialogamos con ustedes, porque en definitiva nos duelen las cosas que están pasando y nos duele profundamente una provincia que desde nuestra perspectiva no encuentra el rumbo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Abad. Tiene la palabra